Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva cápsula pedagógica. Soy Daniel Martínez, maestrante en educación por la Universidad de las Tres Culturas. Y en esta ocasión me va a dar mucho gusto comentar un libro muy bueno. Tengo la oportunidad de leerlo más allá de lo solicitado. Y Paulo Freire, en El Maestro sin Recetas, nos da un repaso justamente de cuál es la esencia y la consideración que tiene la educación en el mundo actual. Y estamos hablando de una conferencia que se hizo en 1988 y aún así describe perfectamente los retos actuales. El tema que me corresponde es basta de hablar, es momento de actuar. Vamos a inspeccionar la coherencia de Paulo Freire y la pregunta detonadora sería, ¿por qué la eficacia limitada de mi trabajo se debe a que separo la parte de lo que digo, que corresponde a lo liberador, a la teoría liberadora, con lo que hago, la práctica docente? Me parece que este tema hay que abordarlo desde una perspectiva de algunas definiciones previas. Paulo Freire primero reconoce que el docente debe de ser competente para poder obrar. Y esto corresponde obviamente a la consideración, a la conciencia de lo que es, del fin que persigue, de la coherencia que deben de existir entre sus métodos, sus contenidos y los objetivos. Y en algún momento debe de tomar, eso se exige, debe de tomar una posición política, porque para Freire hay que tomar consideraciones políticas, hay que asumir desde un punto de vista heurístico una consideración que suena contradictoria, pero a la vez muy enriquecedora. La educación no lo puede todo, pero también considera que la educación es útil en algunas cosas. Y justo habla mucho de eso, la limitación al momento de saber hacia dónde va la educación. Hay un debate muy interesante cuando hace referencia a que simplemente esa parte idealista de una educación que transforma al mundo no es posible, lo reconoce. Pero con ese mismo énfasis reconoce entre líneas algo que leí en otra de sus obras. Al final, la educación no pretende transformar, pero lo que sí busca es generar las posibilidades, las condiciones para que el mundo se transforme. ¿Cuál es la exigencia? Una posición política en donde definamos realmente qué es lo que queremos. O queremos la continuidad de un proceso educativo basado en lo que Pierre de Bourdieu refería como una violencia simbólica, el respeto a las jerarquías, al hábitus, a la autoridad pedagógica de yo lo sé todo, el profesor al centro y solamente recuperar y traer las premisas y el paradigma vigente del poder, o ir más allá. Y eso es justamente lo que hace la pregunta detonadora. Hay que ser coherentes. Hay que trabajar en función de lo que uno quiere conseguir. Y primero debe de estar convencido de lo que es. Hace una referencia muy interesante, Freire, en torno a aceptar que se pone nervioso, aceptar que de repente siente que tal vez lo que diga no sea lo suficientemente bueno. No lo dice así, pero considera en un acto de humildad que podría ser no suficiente para lo que esperan de él. Y ese es un acto de humildad, porque Freire es un reconocido eh, prócer de la educación, prócer de la pedagogía, que busca justamente liberar, entusiasmar, darle ese poder al estudiante al centro, pero reconoce siempre límites. Y eso es muy importante, porque él, hago referencia nuevamente a una entrevista que tuve la oportunidad de ver en internet, que hace referencia de que todo cambio tiene necesariamente que venir de afuera, pero debe de nacer de adentro de la institución. Y eso justamente se aplica a nosotros los docentes. Nosotros debemos estar convencidos de lo que queremos. Si queremos ser liberadores, debemos de trabajar en función de cambiar la perspectiva del mundo, de no seguir el paradigma y establecer las condiciones para que el alumno, el joven, el no tan joven, tenga la oportunidad de preguntarse por qué, para qué, hacia dónde voy. Una posición política siempre va a exigir la necesidad de establecer condiciones
hacia dónde voy, qué quiero hacer, en qué estoy de acuerdo, en qué estoy en contra. Y esa es la posición que se debe de hacer referencia. Es una pregunta muy interesante porque desde mi perspectiva, mi punto de vista, la educación necesariamente debe de ser liberadora. Debemos de postular el cambio, la transformación, la modificación de los paradigmas previos. Pero hay ciertas recetas que debemos de seguir. Es muy cauto, Freire, porque él reconoce que viene una dictadura, él reconoce que tuvo que estar exiliado, él reconoce que fue perseguido, él reconoce que debe de matizar sus discursos porque está en una época difícil, está el modelo represivo Cóndor, que desaparecía personas, que callaba voces. Entonces él matiza, pero siempre enfatiza que hay que inocular la duda, la inquietud, el respeto a los derechos humanos, de la educación, de percibir la educación como un ente que modifique pautas, que vaya en contra de la naturaleza misma de lo que nos dicen es, si este sentido no es suficiente. Me llama mucho la atención también cuando hace referencia al tema de la expresión. Él tiene un concepto de estética muy interesante. Reconoce que si deja ciertos tecnicismos o deja cierto lenguaje científico, puede ser tachado de empírico solamente, de no científico. Pero él reconoce algo que es muy cierto. Cuando abusamos de ser estrictos y no generamos diversión en el educando, obviamente hablamos con incompetencia. Y es duro, lo reconoce él, porque no es que no sepamos, es que no podemos invitar, no podemos generar esta inquietud al estudiante de que prosiga, de que vaya más allá de lo que dice el docente, a que realmente se libere, incluso de esta autoridad pedagógica que a veces sostenemos en las instituciones educativas. Voy a citar a uno de mis colegas, parte del salón de clases. No se trata de que yo sea la autoridad y que tú debas de ser como yo. Debes ser diferente a mí, debes de hacer propuestas diferentes. Es ahí donde se rompe esta condición y este debate entre o ser liberador o seguir una receta. Tenemos obviamente que abocarnos a ciertas condiciones de carácter curricular, de cuestiones de evidencias, de resultados, de estrategias de aprendizaje, de condiciones y modelos. Claro que sí, pero el reto es, a través de ellos, generar cambios. Y estos cambios se traduzcan en alumnos que deseen seguir pensando. Les agradezco mucho la atención a esta cápsula educativa. Quedo a sus órdenes y que tengan ustedes un excelente día.